Cordial saludo. En este video explicaré cómo realizar una tabla en Microsoft Word de acuerdo a lo que establece la norma APA sexta edición. El texto que contiene el número de la tabla debe ir en normal 12 puntos, el nombre de la tabla debe ir en cursiva 12 puntos en una línea aparte y la tabla debe estar ubicada posterior a este texto. Vamos a Microsoft Word. Para crear ese texto voy a hacerlo de forma tal que posteriormente pueda crear una lista de tablas con la herramienta que proporciona Microsoft Word. Voy a crear la tabla en este punto, acá. Vamos a ubicar bien este espacio. Para esto entonces vamos a referencias, insertar título y vamos a crear un nuevo rótulo que se va a llamar tabla. Aceptar. Aquí nos aparece como título tabla 1. Vamos a aceptar. Seleccionamos este texto tabla 1. Vamos a inicio. Buscamos la selección de tabla 1, que en este caso es epígrafe. Le damos clic derecho, modificar. Y vamos a decir que el tipo de letra sea Times New Roman, tamaño 12, sin negrilla y negro. Y vamos a indicarle también en formato párrafo que el espaciado tanto anterior como posterior estén en 0 puntos y el interlineado sencillo. Aceptar. Aceptar. De esta forma tenemos entonces el texto tabla 1. Posterior a ese texto tabla 1 debe ir en una línea aparte el nombre de la tabla en cursiva. Voy a presionar inicialmente acá Enter y le voy a decir entonces que en cursiva el texto, nombre de la tabla, nombre de la tabla 1. Ok. Voy a crear entonces la lista de tablas, ya que tenemos una tabla 1. Vamos a el capítulo correspondiente a lista de tablas y para crear la lista vamos a ir a referencias, insertar tabla de ilustraciones, seleccionamos en etiqueta de título tabla que nos muestre los números de página, que alinee dichos números de página a la derecha, que el carácter de relleno sea estos puntos y le quitamos estos hipervínculos. Aceptar. Como pueden observar, aparece tabla 1, pero no aparece el nombre de la tabla. Y es por lo siguiente, porque la división que hicimos aquí fue con Enter entre tabla 1 y nombre de la tabla 1, para que este nombre de la tabla 1 esté relacionado a la tabla 1 como tal. No podemos hacer la separación entre ambos con Enter, sino con Shift sostenido Enter, ¿sí? Tal como lo indica en esta parte. Espaciado sencillo entre tabla y nombre de la tabla. Para dividirlo en dos partes se presiona Shift más Enter. Yo aquí lo acabé de hacer. Entonces vamos nuevamente a la lista de tablas, clic derecho sobre tabla 1, actualizar campos y vamos a decirle que nos actualice toda la tabla. Aceptar. De esta forma ya tenemos el número de la tabla con el nombre de la tabla respectivamente en la página 5, tal como está acá. Página 5 estamos creando la tabla. Ok. Bueno, la tabla como debe ser realizada. La tabla solamente va a tener tres líneas horizontales al inicio de la tabla y otra línea al final de la misma. Ahí están las tres, ¿sí? Bueno, para esto entonces vamos a crear la tabla acá. Vamos a insertar tabla. Voy a crear, por ejemplo, una tabla de 6x3. Digamos que esta tabla va a ser un cronograma de actividades, entonces voy a decir, por ejemplo, que aquí sea actividad, y aquí coloco, por decir algo, algunos meses, por ejemplo, enero, febrero, ¿sí? Y así consecutivamente. Y aquí decimos que la actividad, por ejemplo, es la 1, actividad 2. Ok. Bueno. Cuando uno tiene, por ejemplo, un cronograma de actividades, uno quiere resaltar una actividad en tal mes, puede hacerlo sombreando el campo correspondiente. Es decir, si yo tengo una actividad 1 en la cual se ejecutó en el mes de enero, pues
simplemente voy a seleccionar el campo, esta celda 1, que es un poco compleja de seleccionar. Vamos a darle, entonces lo hice de forma, no con el mouse, sino con el teclado. Simplemente lo que hice fue Shift sostenido, la tecla a la derecha, ¿sí? La tecla a la derecha que yo acabo de indicar es el row, la flecha a la derecha. Ok. Entonces le damos clic derecho sobre esa celda sombreada. Vamos a bordes y sombreado y vamos a indicarle aquí el sombreado que sea, por ejemplo, de este color. Aceptar. Ok. Listo. Ahora vamos a no, vamos a crear solamente la tabla de forma tal que queden estas dos líneas en el encabezado y esta última línea al final de la tabla. Entonces para esto voy a seleccionar solamente la primera fila de la tabla, clic derecho, bordes y sombreado, y en bordes voy a dejar solamente las líneas horizontales, elimino las verticales, aceptar. Y posteriormente a esto vamos a seleccionar toda la tabla. Por decir algo, tenemos una tabla, vamos a dejarlo de esta forma, tenemos por ejemplo esto, ¿sí? Entonces seleccionamos el resto de la tabla, clic derecho, bordes y sombreado, y eliminamos las líneas verticales y esta línea horizontal que solamente nos deje estas dos líneas horizontales al inicio y al final, aceptar. De esta forma tenemos la tabla de acuerdo a lo que indica la norma APA. Fuente y nota. Tanto fuente como nota deben ir al final de la tabla, deben estar en Times New Roman en 10 puntos y el espacio entre ambas líneas debe ser sencillo. Entonces aquí tenemos, por decir algo, fuente, dos puntos, bueno, con los dos puntos, esto, digamos que esta tabla la hicimos nosotros, entonces va a ser fuente diseño propio. Puede ser en algunos casos, aquí marco los dos puntos, fuente, vamos a ubicar los dos puntos. De esta forma, fuente, dos puntos, diseño propio. Se coloca el diseño propio cuando el autor del texto realiza la tabla. Puede ser también la fuente de una página web, entonces en ese caso uno colocaría fuente dos puntos, extraído de y la página web. Y algunas fuentes tienen algo acá que nos indican que es la nota, que es una información aclaratoria. No, la nota se dan casos tales que en la tabla aparezcan, por decir algo, algún símbolo. Digamos, por ejemplo, aquí tenemos una M y no estamos indicando qué significa esa M. Entonces aquí decimos nota dos puntos, M, dos puntos, por decir algo que significa millones. Simplemente es eso. Ok, vamos a organizar también esto de forma tal que entre fuente y nota el espacio sea sencillo y que sea el tamaño 10 puntos. Entonces seleccionamos fuente nota, clic derecho, párrafo, espacio anterior y posterior 0 punto, el interlineado sencillo. Y ubicamos acá en inicio el tamaño que sea 10. Ok. También debemos tener en cuenta lo siguiente. La idea es que este texto tabla 1 y nombre de la tabla. Con respecto a la tabla no tengo un espacio muy grande, entonces seleccionamos tabla 1 nombre hasta el inicio de la tabla, clic derecho, párrafo, y le vamos a decir que esté con un espacio anterior posterior en 0 y un interlineado sencillo de esta forma. Y aquí también es importante lo siguiente, por decir algo yo voy a colocar un nuevo párrafo, recuerden la sangría, entonces aquí coloco, por decir algo, nuevo párrafo, donde comienza el texto de ese nuevo párrafo. Y lo mismo, hay que tener en cuenta que el espaciado
acá entre la nota y el nuevo párrafo debe tener un espaciado 00 y un interlineado 1,5, ¿sí? De esta forma. Y lo mismo aquí. Cuando termina el párrafo y comienza, por ejemplo, otro párrafo o un título, también vamos a párrafo y observar que el espaciado anterior o posterior esté en 0 y el interlineado esté en 1,5. Siempre conservar eso.